Hola amigos de Biblia versus Religión. Hoy les traigo un tema súper que interesante. La Unión Adventista de Alemania años atrás pidió perdón por haber participado en la guerra, pero no solamente haber participado en los conflictos bélicos, instó a su feligresía a tomar las armas incluso en sábado. Si le interesa el tema, como siempre, acompáñenos. Los pioneros adventistas se destacaron durante mucho tiempo por su postura antibélica. Se sentían orgullosos de no participar en las guerras. Incluso iban como no combatientes. Sin embargo, una declaración de Jaime White se iba a maximizar y sacar un poco de contexto. Jaime, el esposo de Elena G. de White, dijo que sería un suicidio si alguien se negara a ir al servicio militar si el gobierno no respeta la libertad de conciencia. En Europa, esto fue como una autopista para los adventistas y en Alemania mucho más. Según el historiador George Knight, en un libro que recomiendo por la cantidad de contenido histórico que contiene sobre la Iglesia Adventista, a menos que olvidemos, noten aquí el autor George Knight, uno de los más grandes historiadores adventistas, publicado por Apia, es decir, es un libro que es adventista, no es de ninguna confesión contraria a esta religión. Bueno, primeramente, George Knight, bajo el título El Adventismo en tiempos de guerra, página 179 de esta obra, va a citar de Romanos 13, 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Romanos 13, 1 y 2. Lo curioso que este pasaje, según el propio historiador George Knight, era el texto favorito de Adolf Hitler. Dice George Knight, estipuló que este o su par de Primera de Pedro 2:13 fueran leídos al menos una vez al año en cada iglesia del Tercer Reich. Y esto ocurrió en la iglesia adventista, para vergüenza de esta denominación. Pero ya venía ocurriendo desde la Primera Guerra Mundial, y esto lo advirtió, porque no debemos generalizar, un adventista que fue presidente de la Asociación de los Adventistas del Séptimo Día. Su libro lo enseñé hace poco en un video, Nuestro siglo a la luz de la profecía, escrito por William Spicer. Spicer era enemigo de que los adventistas se involucraran en los conflictos bélicos. Fue a Europa a convencer a aquellas iglesias de cuál era la postura de la Biblia. Sin embargo, cuenta él, aquello fue sin resultados. Se veía venir un gran cisma en la iglesia por esta cuestión. Bueno, el problema de no haberle hecho caso a este adventista, William Spicer, fue lo que ocurrió durante el Holocausto nazi y que se refleja en esta obra, Extremismos, lo que aprendemos de la Reforma Protestante. Curiosamente, también es publicado por los adventistas del Séptimo Día. Noten aquí la editorial YADPA. Quiero aclarar que toda la información que estoy presentando tiene el respaldo de literatura adventista.
No es chisme, no es información tomada de Facebook, de redes sociales, no. Información de primera mano por parte de los adventistas. ¿Qué sucedió durante el Holocausto nazi? Bueno, según esta obra, los nazis también demonizaban a los judíos. Así que los adventistas alemanes quisieron poner de relieve que aunque eran observadores del sábado, no eran judíos. Así, para deshonra del adventismo, las publicaciones oficiales de la Iglesia elogiaron a Hitler y a sus normas de pureza racial. Más adelante diría este autor: la Iglesia elogió a Hitler y al gobierno nazi, incluso cuando se enzarzaron en programas antisemitas y una guerra ofensiva contra aquellos a los que consideraban enemigos. Al parecer, funcionó. Los oficiales del ejército alemán dieron a los soldados adventistas tiempo libre los sábados por la mañana para que pudieran acudir a la iglesia. Seguramente en la tarde para tirar tiros también. Pero bueno, quizás usted me plantee lo siguiente: ya esto es algo del pasado. La iglesia alemana, no las demás iglesias adventistas que en Europa también se involucraron en la guerra, pero bueno, las iglesias alemanas pidieron perdón. Hoy los adventistas tienen claro que deben ir como no combatientes a la guerra. ¿Será así? Bueno, la respuesta la va a dar este mismo historiador, George Knight. Editorial Apia. Repito el nombre del libro, A menos que olvidemos. Y es que es malo olvidar. Y es tan malo olvidar que se está repitiendo en tiempos modernos la historia. Noten lo que va a señalar George Knight ahora en la página 182, lo que demuestra de que no todos los adventistas están de acuerdo con participar en la guerra. Personalmente me resulta imposible amar a los enemigos y proponerme quitarles la vida al mismo tiempo. Muy valiente esta declaración, porque el texto favorito de Hitler debe leerse en todo su contexto. Los apóstoles habían dicho: hay que obedecer a Dios como gobernante primero que a los hombres. Por lo tanto, cuando la ley del hombre está por encima de la ley de Dios, esta deja de ser de obligado cumplimiento para el cristiano. Por eso decía que se habían maximizado las palabras de Jaime White incorrectas, porque es preferible morir antes de matar a un hermano. Pero nunca Jaime White esperó que aquello fuera la autopista que tomarían algunos adventistas para justificar su desmedido patriotismo. ¿Qué va a decir George Knight sobre tiempos modernos, para vergüenza también del adventismo? Hasta 2007, el ejército de los Estados Unidos tenía 7.500 voluntarios adventistas, una cifra bastante alarmante. Y prácticamente todos, salvo los capellanes, se habían alistado como combatientes. Esto es gravísimo. Tan grave que George Knight termina diciendo: a veces una iglesia pierde su historia y necesita recordar lo que representa. Eso también ocurre en nuestra vida personal. Que Dios nos conceda la fuerza de voluntad para hacerlo en forma honesta. Y honestas son las palabras de este adventista, de este historiador, con el cual no concuerdo en algunas de sus doctrinas, pero cuando una persona es valiente y dice la verdad, es de admirar, sea de la religión que sea.
y George Knight lo hizo en este libro, A menos que olvidemos. Recordar que grupos como los menonitas tuvieron mártires por no ir a la guerra, pero prefirieron eso antes de matar a sus hermanos del otro bando. Los testigos de Jehová tienen una larga historia de cómo se debe afrontar a un gobierno cuando éste le exige ir a la guerra. Las prisiones se han llenado en algunos países de testigos de Jehová jóvenes, pero estos jóvenes han salido de ellas fortalecidos y con sus conciencias libres de haber matado a uno de sus hermanos. A los adventistas recordarles que al ir a la guerra estarían violando al menos 2 mandamientos: no matar y segundo, guardar el sábado. Esto es, mis amigos, Biblia versus religión.